Bueno, buen día a los que no saludé todavía. Creo que hoy saludé a la mayoría, pero buen día para todos. Que el Señor les bendiga. Vamos a ir a un pasaje de la Escritura que ya hemos mencionado de pasada, el domingo pasado, y hoy nos vamos a detener ahí, que es Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Dice así el versículo 1. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue públicamente presentado como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan insensatos son? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? ¿Han padecido tantas cosas en vano, si es que en realidad fue en vano? Aquel pues que les suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Oremos una vez más. Señor, dijiste en tu palabra que ibas a poner tus ojos sobre aquellos que sean humildes y que tiemblen frente a tu palabra, Señor. Y hoy queremos con humildad recibir tu palabra y te pedimos que nos des un corazón que tiemble ante ella, Señor. Que tiemble al pensar en que podemos endurecernos frente a ella. Que tiemble, Señor, de miedo, de ser incrédulos frente a ella, de ser desobedientes frente a ella, Señor. Que tiemble, Señor, que tiemble de temor, de enfrentarnos delante tuyo en el día del juicio y que nos muestre, Señor, nuestra rebeldía y nuestra desobediencia. Queremos ser humildes, Señor, frente a tu palabra y queremos obedecerla. Ayúdanos, Señor, en esta mañana. Danos ese corazón humilde y poné tus ojos sobre esta iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quizás uno de los versículos bíblicos más mal usados y más abusados por nuestra generación evangélica es ese versículo que se encuentra en la carta a los Corintios, en donde se nos dice que la letra mata, pero el espíritu da vida, ¿sí? ¿Cuántas personas han creído, ¿sí?, que el Espíritu Santo está enfrentado con la Escritura? ¿Sí? ¿Cuántas personas han creído que el Espíritu de Dios, bien, se mueve, nos influencia, nos santifica, ¿sí?, cuando dejamos de un lado por un rato ese libro muerto, ¿sí?, y nos entregamos a su influencia? Esa es una mentira. Es una mentira. Es una mentira satánica. ¿Bien? El Espíritu Santo no está enfrentado con la palabra. Y hoy pretendo que todos juntos podamos estudiar este pasaje y algunos otros más, y que por medio de esta escritura podamos aprender no solo que el Espíritu Santo no está enfrentado, no está enemistado con la palabra de Dios, sino que el Espíritu Santo viene a nosotros por medio de la palabra de Dios. Y en especial, que viene a nosotros para librarnos del poder del pecado por medio de la palabra de Dios. Y que esta convicción sea tan fuerte en aquellos de ustedes que aman a Dios y que quieren vencer al pecado, que luchan contra el pecado, que les duele su pecado y que quieren vencerlo, que esta convicción sea tan fuerte, ¿sí?,
que puedan clamar a Dios por su Espíritu y que puedan también decir a Dios, oh Dios, cuánto amo yo tu ley, cuánto amo yo tu ley. Andaré en libertad, decía el salmista. Andaré por caminos anchos cuando me enseñes tus justos juicios. Y eso es la obra del Espíritu Santo. Eso es la obra del Espíritu Santo. Estamos estudiando acerca de nuestra santificación. Hemos dicho que la santificación es esa obra de Dios en nuestra salvación, en donde Él nos hace más parecidos a Jesús y nos libra del poder del pecado. Nos libra del poder del pecado. ¿Bien? Y la semana pasada, hemos hecho un fuerte llamado, hemos leído en la Escritura un fuerte llamado a ir a muerte contra nuestro pecado. ¿Se acuerdan? Matemos a nuestro pecado, porque si no el pecado nos va a matar a nosotros. Ese era el punto del pasaje de la semana pasada. ¿Bien? Y el apóstol Pablo, cuando decía que nosotros tenemos que ir a esta lucha cuerpo a cuerpo contra el pecado, él nos exhortaba a hacerlo de una determinada manera, por el Espíritu. ¿Bien? Y un subpunto por ahí de ese sermón fue, bueno, ¿qué significa que por el Espíritu matamos al pecado? Bueno, ese subpunto pequeñito que se tocó muy por arriba era digno de una predicación completa. Así que hoy vamos a hablar justamente de qué forma el Espíritu Santo nos santifica. ¿De qué forma el Espíritu Santo nos santifica? Bien, fíjense que si nosotros ponemos nuestra mirada en este pasaje, en Gálatas capítulo 3, vemos que el apóstol Pablo está bastante molesto con los Gálatas. No sé si se dieron cuenta, ¿sí? Les dice, oh Gálatas insensatos. ¿Quién los fascinó? Dice, ¿quién los ha fascinado? A ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue públicamente como crucificado. Bueno, uno no le dice insensato a una persona con la cual está teniendo una charla amistosa. ¿Bien? De hecho, el apóstol Pablo está escribiendo esta carta, y esta carta el apóstol Pablo la está escribiendo entre enojado e indignado. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta en un tono muy indignado. Bien, y justamente una de las razones por las cuales el apóstol Pablo está indignado con los Gálatas es porque después de que él se fue de la región donde él había plantado estas iglesias, atrás de él vinieron unos maestros, unos falsos maestros, enseñándoles que ellos, para que Dios los acepte, no solamente tenían que recibir el Evangelio de Jesucristo, sino que también tenían que convertirse en judíos, practicantes de la religión judía. La lógica era esta: el Mesías fue prometido a Israel, así que si ustedes quieren ser parte del pueblo del Mesías, antes tienen que ser parte del pueblo de Israel. Entonces les enseñaban que tenían que guardar la ley, les enseñaban que se tenían que circuncidar, les enseñaban que tenían que guardar los feriados y las fiestas que tenía la nación de Israel. Ellos no tenían nada que ver con la nación de Israel, eran gentiles. ¿Sí? Eran gentiles. Y el apóstol Pablo no les había enseñado eso. Por eso estaba tan indignado. Bien. Es más, el apóstol Pablo creía firmemente que toda esa estructura de la ley, de los mandamientos, de las fiestas, no tenía ningún poder para que ellos puedan vencer al pecado. No tenía poder. Bien. A ver, esto es algo que nosotros también lo experimentamos. Nosotros sabemos que ninguna lista de reglas, de prohibidos y permitidos que nos pongamos a nosotros mismos, tiene ningún poder para transformar nuestro interior, nuestro corazón. No tiene poder. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros hemos fracasado muchas veces en un montón de listas de esto voy a dejar de hacer y esto te prometo que esto no lo voy a hacer más, Señor? Hemos fracasado. ¿Por qué? Porque no tienen poder. No tienen poder para transformar nuestro corazón. Al contrario, Pablo creía firmemente, ¿qué cosa? Que todos esos mandamientos, en vez de transformar nuestro corazón, lo que hacían era como empujarlo cada vez más a pecar. ¿Se acuerdan? Romanos 7. No codiciarás, dice la ley. Y Pablo dice,
Y eso me daba unas ganas tremendas de codiciar. Que me dijeran que no tengo que codiciar, despertaba en mí el deseo de codiciar. Y así se revelaba que yo soy tremendamente malo. Y todo eso es tan experimental para nosotros. Tan experimental. Parte de nuestras frustraciones en nuestra lucha contra el pecado tiene que ver con que vivimos esas cosas. Con que vivimos esas cosas. Por eso el apóstol Pablo le dice, ustedes empezaron bien, le dice. Ustedes empezaron bien. Tan insensatos son, dice. Ustedes empezaron bien, ustedes empezaron por el Espíritu, ustedes escucharon el Evangelio, recibieron el Evangelio con fe, empezaron bien. Van a terminar ahora por la carne, dice Pablo. Van a terminar ahora por la carne. Y acá está la clave. El Espíritu Santo, les dice Pablo, ustedes lo recibieron en el día en que fueron salvos. Ese día, cuando lo recibieron, ustedes no escucharon un evangelio de obras. Ustedes no escucharon un evangelio de hagan esto y Dios los va a aceptar. Ustedes escucharon un evangelio de gracia y lo recibieron por fe. Y como lo recibieron por fe, el Espíritu vino a ustedes y los hizo salvos. Y ahora, dice, ¿van a continuar caminando en la carne? ¿Empezaron recibiendo el Espíritu por la fe y van a continuar caminando en la carne? El que les dio el Espíritu ese primer día, les sigue dando el Espíritu hoy. Y sigue obrando milagros entre ustedes. ¿Cómo lo hace? Se pregunta Pablo. ¿Cómo lo hace? ¿Lo hace por las obras de la ley? ¿Lo hace porque ustedes se ganan el derecho y el privilegio de que el Espíritu Santo obre entre ustedes? ¿O lo hace al oír con fe? Al oír con fe. Y la respuesta a esa pregunta la da en el versículo 6. ¿Cómo recibió Abraham las promesas? Él creyó en Dios, creyó en la promesa que Dios le hizo y eso le fue contado por justicia. O sea, por el oír con fe. Esa es la respuesta. ¿Cómo recibimos el Espíritu? Por el oír con fe. ¿Cómo continuamos caminando en el Espíritu en nuestra vida cotidiana? Por medio de el oír con fe, las promesas de Dios. ¿Por qué vinculo las promesas? Porque el apóstol Pablo lo está vinculando cuando él pone a Abraham como ejemplo. Él dice, Abraham creyó a Dios. ¿Qué creyó Abraham? Mira las estrellas del cielo, así como nadie puede contar las estrellas, así va a ser tu descendencia. Creyó en las promesas de Dios y Dios se lo contó por justicia. Dios se lo contó por justicia. Entonces lo primero, mis hermanos, que yo quiero que nosotros veamos como una recapitulación de lo que vimos hasta ahora en nuestra serie sobre la santificación, es que nuestra santificación es una obra del Espíritu que nosotros recibimos por fe. Nuestra santificación es una obra del Espíritu que nosotros recibimos por fe. ¿Bien? El testimonio de la Escritura es que el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que está involucrada directamente en nuestra santificación. En nuestra santificación. Escuchen, 2 Corintios 3:18. Todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como un espejo de la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen. O sea, somos transformados para parecernos más al Señor, como por el Espíritu del Señor. ¿Quién lo hace? ¿Quién nos transforma a la imagen del Señor? El Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor. Él es el que lo hace, ¿sí? Y en 2 Tesalonicenses 2:13... fíjense cómo lo dice el apóstol Pablo. Nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Cómo somos santificados? Por el Espíritu y por la fe en la verdad. ¿Lo ven? O sea que somos santificados como una obra del Espíritu Santo que nosotros abrazamos cuando tenemos fe en la verdad. Cuando tenemos fe en la verdad. Bien, hoy tenemos que examinar esta relación entre el Espíritu Santo, la verdad y la fe. ¿Sí? Este triángulo, el Espíritu, la verdad y la fe, es el triángulo sobre el cual opera
el triángulo que pone en marcha nuestra santificación. Bien, cada vértice de este triángulo es vital. Cada vértice de este triángulo es vital. ¿Sí? Sin el Espíritu Santo no hay fe en la verdad posible. Sin la verdad, el Espíritu Santo y nuestra fe no tienen una base sobre la cual moverse. Y sin la fe no hay espíritu y no hay verdad que ponga en marcha nuestra santificación. Cada vértice de este triángulo es crucial. Y para que podamos ver cómo funcionan, ¿sí?, estos tres, yo quiero que nos concentremos en ver 5 verdades de la Escritura, ¿sí?, que describen nuestra fe. Y vamos a ver cómo estas 5 verdades que describen nuestra fe articulan los 3 vértices de este triángulo, a pesar de que me esté concentrando solamente en la fe. Vamos con la primera. La primera de estas 5 verdades es que existe una fe verdadera que salva y también existe una fe falsa que no salva. Eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Eso es algo que no siempre se enseña o no siempre creemos que exista alguna clase de fe que nos salva, pero la Escritura enseña claramente que existe una fe verdadera que salva y una fe verdadera que no salva. Déjenme ilustrarle esta enseñanza con algo que contó Juan en su Evangelio en el capítulo 2. Dice así Juan 2:23, cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Creyeron, hubo personas que creyeron. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba de ellos, porque Él los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque Él conocía lo que había en el interior del hombre. ¿Lo ven? Hubo personas que, dice Juan, creyeron en Jesús, pero que Jesús no creía en ellos. Ese es el juego de palabras. Jesús no se fiaba de ellos. Él veía lo que había en su interior. Si nosotros seguimos leyendo el Evangelio de Juan, lo siguiente que hace Juan es contarnos la historia de Nicodemo, en donde pone a Nicodemo como un ejemplo de esta clase de personas. Entonces, por ahora lo primero que quiero que consideremos es esto, mis hermanos. La primera verdad acerca de la fe es que existe una fe verdadera que salva y hay una fe falsa que no salva. Esto está en la Escritura, ¿sí? De hecho, déjenme hacer un llamado y una exhortación para todos los que estamos acá. No hay nada más importante para nosotros que decimos creer en Cristo que examinarnos continua y periódicamente para ver que nuestra fe sea cierta. Eso es una exhortación apostólica. Examínense ustedes mismos a ver si están en la fe, decía Pablo. Porque siempre nosotros tenemos que ser conscientes, ¿sí?, de que podemos estar siendo engañados, teniendo una fe falsa. ¿Bien? Bueno, déjenme como segunda verdad que podamos hacer una descripción de cuál es la fe verdadera. ¿Sí? A ver, hay 3 palabritas que quiero usar para describir la fe verdadera. Son 3 palabritas que empiezan con B corta, así las podemos memorizar fácil, pero hay 3 palabritas que la describen. ¿Sí? Verdad, vida y valor. ¿Se van a acordar? Verdad, vida, valor. B corta. ¿Bien? ¿Qué significan estas 3 palabritas que describen a la fe? ¿Por qué digo en primer lugar que la verdad es una palabra que describe a la fe? ¿Bien? Porque la fe verdadera tiene que estar apoyada en la verdad. O sea, una persona que tiene fe verdadera tiene que creer ciertas cosas que son ciertas acerca de Jesús, del Evangelio y de sus promesas. En otras palabras, nadie puede ser salvo sin haber escuchado, entendido y aceptado a Jesús y a sus promesas como verdaderas. ¿Bien? ¿De dónde sacó esto? Romanos 10:14, versículo muy conocido. ¿Cómo pues invocarán, se preguntaba Pablo, a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea, para que una persona crea, tiene que escuchar la verdad acerca de Jesús y del Evangelio. ¿Bien? Ese es el primer elemento, verdad. Verdad, primer elemento de la fe. ¿Bien?
O sea, una persona, no importa lo sincera que sea, si ha estado toda su vida en una iglesia donde lo único que le han predicado es prosperidad y nunca ha escuchado el evangelio verdadero, no importa sus experiencias, que haya experimentado incluso milagros, sueños o lo que sea, no importa nada de eso, si nunca escuchó el evangelio verdadero, no puede ser salvo. ¿Se entiende? Porque la fe verdadera, en primer lugar, está apoyada en la verdad acerca de Jesús y de las promesas del evangelio. ¿Es suficiente eso? No, no es suficiente. No es suficiente. Por eso hay un segundo elemento. Un segundo elemento que yo lo describí con la palabra vida. ¿Por qué vida? Porque la fe verdadera es una fe que edifica la vida sobre la verdad acerca de Jesús y el evangelio. Edifica el resto de la vida. ¿Qué es lo que hemos visto mientras hemos estudiado la vida de Abraham? Abraham fue puesto en la Escritura como un modelo de fe, y lo que nosotros leemos cuando leemos la historia de Abraham es que Abraham quemó todas las naves con su pasado, ¿o no? Dejó su casa, dejó su familia, dejó sus posesiones, dejó su religión, quemó las naves y siguió a donde Dios le mandó que siguiera. ¿Por qué? Porque creyó en la promesa de Dios. Él edificó su vida, edificó el resto de su vida sobre las promesas que Dios le había hecho. Eso es lo que dice Hebreos 11. Hebreos 11, por ejemplo, describiéndonos a Noé, nos dice que por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó el arca para la salvación de su casa, por la cual condenó el mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Noé recibió un mandamiento, Noé creyó en eso y dedicó el resto de su vida a construir un arca. Literal, el resto de su vida. ¿Sí? Nadie creyó en él, se salvó él solamente con su casa, pero dice la Escritura acá que por esa fe él llegó a ser, no solamente él obedeció, sino que él llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. O sea que la fe verdadera cree la verdad acerca de Jesús, pero también edifica el resto de su vida sobre esa verdad. ¿Es suficiente? No, no es suficiente tampoco. El mejor ejemplo que tenemos nosotros que no es suficiente es Judas. ¿Se acuerdan de Judas? Él dejó todo para seguir a Jesús. Él dejó toda su vida para seguir a Jesús. Él edificó su vida sobre la verdad de que Jesús era el Mesías. Pero al final se terminó evidenciando de que él no creía verdaderamente en Jesús. Su fe no era verdadera. Su fe era una fe falsa. Y terminó ahorcado. O sea, necesitamos creer la verdad acerca de Jesús y del Evangelio, necesitamos edificar nuestras vidas sobre esa verdad, pero hay un tercer elemento más. Dijimos verdad, vida y valor. ¿Por qué valor? ¿Por qué digo valor? Porque Jesús, además, se tiene que convertir en el tesoro de máximo valor para nosotros. Jesús y sus promesas se tienen que convertir en el tesoro de máximo valor para nosotros. ¿De dónde sacó esto? Mateo 13:44. Escuchen, Jesús está contando una parábola. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Compra aquel campo. No alcanza con creer, ¿sí?, que el Evangelio es cierto. No alcanza con dedicarnos con toda nuestra vida al Evangelio, ¿sí?, sino que debemos hacerlo considerando a Cristo el tesoro de máximo valor. Y fíjense acá en esta historia. En esta historia este hombre encontró un tesoro. ¿Sí? Hagamos el paralelo. Este hombre encontró un tesoro. ¿Sí? O sea que, digamos que se dio cuenta con su mente, intelectualmente, que había un tesoro muy valioso. Él también vendió todo lo que tenía para tener ese tesoro, ¿lo ven? Este hombre vende todo lo que tiene para tener ese tesoro. Pero Jesús dice algo más acerca de este hombre. Jesús nos dice la motivación. ¿Qué fue lo que movió a ese hombre a hacerlo? ¿Qué fue lo que movió? Dice, de alegría por ello. Léanlo conmigo, el versículo 44. De alegría por ello fue y vendió todo lo que tenía para comprar ese campo. Ese tesoro, ¿sí?,
se convirtió en una fuente de alegría mucho más grande que todas las cosas que él tenía. Por eso él vendió todo para poder tener ese tesoro. ¿Sí? Edificar nuestras vidas sobre Jesús y sobre sus promesas solamente nos salvará si lo hacemos porque todo lo que Jesús es y todo lo que Él promete ser para nosotros se convierte en un tesoro más valioso que cualquier otra cosa que tengamos en este mundo. El testimonio de conversión del apóstol Pablo ilustra perfectamente esta verdad. Cuando Pablo cuenta en Filipenses 3 su testimonio, él cuenta: pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. ¿Pueden escuchar el lenguaje de Pablo? Por amor de Cristo, por el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, por ganar a Cristo. Ese es el lenguaje del corazón de Pablo. ¿Sí? Ese es el lenguaje. Judas también podría haber dicho: por seguir a Jesús lo he dejado todo. Demas, compañero misionero del apóstol Pablo, muchos años acompañándolo a Pablo de acá para allá, también podría decir: por predicar el evangelio yo lo dejé todo. ¿Cómo terminó Demas? Pablo dice: Demas me ha abandonado amando este mundo. Todos ellos podían decir: por seguir a Jesús, por predicar el evangelio lo hemos dejado todo. Pero el apóstol Pablo decía: por amor de Cristo, por el incomparable valor de conocer a Cristo lo dejé todo. Esa es la fe verdadera, ¿sí? Verdad, vida y valor, para que nos acordemos. Edificada en la verdad de Jesús y de sus promesas, ¿sí? Una fe que nos lleva a edificar el resto de nuestras vidas sobre la base de esas promesas, y una fe que considera a Jesús de un valor más grande que cualquier otra cosa en este mundo. Esa es la fe verdadera. Entonces, primero dijimos que existe una fe verdadera y una fe falsa. Segundo, hemos descrito la fe verdadera en términos de verdad, vida y valor. La tercera verdad acerca de la fe es que es solamente esa clase de fe la que nos justifica. Solamente esa clase de fe es la que nos justifica. O sea que cuando la Escritura dice que somos justificados solamente por la fe, aparte de nuestras obras, no se toman en cuenta nuestras obras, lo que está diciendo la Escritura es que somos justificados si ponemos nuestra esperanza en Jesús y en sus promesas con una firme certeza de que Jesús se ha convertido en el tesoro de nuestros corazones, el tesoro más valioso de nuestros corazones. Y es solamente cuando creemos de esa manera que somos justificados, por la fe verdadera, ¿sí? Por fe verdadera, por fe bíblica, por fe que salva. ¿Sí? En otras palabras, como solemos decir acá y como se suele decirnos, creer en Jesús es recibirlo como el Salvador, como el Señor y como el tesoro de nuestras vidas. Él perdona nuestros pecados, Él tiene autoridad sobre nosotros, es el Señor, pero lo amamos y lo valoramos y lo estimamos como la realidad más valiosa. ¿Sí? Por amor de Cristo, acuérdense. Lo he considerado como basura por el incomparable valor de conocer a Cristo. Y cuando creemos en Jesús de esa manera, y solo de esa manera, es que somos justificados por la fe. Avanzamos. Cuarta verdad. Es justamente esa fe puesta en las promesas de Jesús y del Evangelio, las que tienen el poder para cortar con la raíz de nuestro pecado. Esa fe en las promesas de Jesús y del Evangelio son las que tienen el poder para cortar con la raíz del pecado. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Miren, cuando nosotros decimos que estamos confiando en Jesús, lo que estamos diciendo es que estamos considerando a Jesús como más valioso que cualquier otra cosa que este mundo pueda ofrecernos. Que Jesús y sus promesas de amor eterno
¿sí? De llevarnos al Dios que es fuente de gozo eterno, que darnos a conocer a ese Dios, que esas promesas son más valiosas que cualquier otra cosa que este mundo pueda ofrecernos. Estamos luchando, cuando decimos que luchamos por la fe, que peleamos la buena batalla de la fe, que queremos echar mano de la vida eterna, lo que estamos haciendo justamente es luchar para que Jesús pueda ser sostenidamente el tesoro de nuestros corazones, para que nuestro amor, nuestra valoración, nuestro deseo de venderlo todo por conocer a Cristo sea sostenido en nuestros corazones. Eso es fe, eso es tener fe. Es amar a Cristo y valorarlo por encima de todas las cosas. Y entonces luchar contra la incredulidad es luchar contra nuestra tendencia a valorar otras cosas más que a Jesús. ¿Lo ven? Si tener fe es amar a Jesús por encima de todas las cosas, considerarlo más valioso que cualquier otra cosa, la incredulidad es considerar algo más valioso que Jesús. Es amar algo, preferir algo más que a Jesús. Entonces, cuando yo lucho contra la incredulidad, lo que estoy haciendo es luchar por creer que Jesús es más valioso que cualquier otra cosa que se presenta delante mío. Eso es la tentación. Eso es el pecado. Eso es el pecado. Bien, el pecado viene a nosotros, mis hermanos, viene a nosotros con promesas de valor, de felicidad y de satisfacción sin Dios y sin Cristo. Eso es lo que hace el pecado. Piensen, ¿por qué cedemos al temor al hombre? ¿Por qué cedemos al temor al hombre? Porque creemos que vamos a ser más felices si las demás personas nos aprueban a que si somos amados y recibidos por Jesús. ¿Por qué cedemos al orgullo? Porque creemos la promesa del orgullo de que vamos a ser más felices, ¿sí?, si nuestro ego se levanta, a que si Jesús es exaltado en nuestras vidas. ¿Ven que es una promesa? El pecado viene con promesas de que vamos a ser más felices teniendo algo que no es Cristo. Y ahí es cuando la incredulidad nos atrapa. Ahí es cuando Cristo es disminuido en nuestro corazón. El valor de Cristo disminuye. No vemos a Cristo como Él es. No lo estamos viendo valioso y digno de nuestra lealtad, de nuestro amor, de nuestra obediencia, tal como Él es. La incredulidad nos envuelve, nubla nuestros ojos espirituales, nuestros sentidos espirituales, y empezamos a sentir, a pensar, a creer, a abrazar, a valorar algo por encima de Jesús. Esa es la dinámica del pecado y de la tentación. Entonces, ¿cómo se lucha contra la raíz de ese pecado, de cada uno de esos pecados? ¿Cómo se lucha? Necesitamos que Cristo sea visto como una realidad mucho más valiosa, mucho más plena para nosotros que lo que el pecado nos viene a ofrecer. Eso es lo que necesitamos. Eso, en otras palabras, cuando nosotros decimos que luchamos contra el pecado por la fe, estamos diciendo que luchamos por creer que Jesús y sus promesas del Evangelio son más satisfactorias, más seguras y más valiosas que cualquier cosa que el pecado nos ofrezca. Eso es luchar por la fe. Estamos luchando no solo para cortarle una rama al pecado, le queremos cortar la raíz al pecado. Queremos cortarle la raíz. No solo queremos cercenar una práctica, dejar de hacer algo. Queremos que nuestro corazón se transforme para convertirnos en la clase de persona que no ama esos pecados, que valora más a Jesús y a sus promesas por encima de esos pecados. Por eso decimos que esa clase de fe no solo nos justifica. O sea, amar y valorar a Jesús no solo nos lleva a la justificación, también corta la raíz del pecado. ¿Lo ven, mis hermanos? ¿Lo ven? Si yo amo y valoro a Cristo por encima de todas las cosas, lucho contra lo que produce, contra lo que hace que florezca toda clase de pecado, la incredulidad. La incredulidad. Mientras nuestra generación, mis hermanos, se muere por tener autoestima, paz mental, seguridad económica,
popularidad, likes, seguidores, sexo y todo lo demás. Mientras nuestra generación vende todo lo que tiene por tener todas esas cosas, ¿sí? Los cristianos luchan contra el poder seductor de esas cosas, poniendo su corazón en un tesoro de mayor valor, que es Jesús. Pero si Jesús no se convierte en un tesoro, no va a tener más valor que todo eso. ¿Se dan cuenta por qué yo puedo decir que Jesús es el Salvador? Puedo hacer cosas en la dirección de orientar mi vida hacia ahí, pero si no lo valoro, ¿el pecado va a seguir teniendo autoridad sobre mi vida? ¿Voy a seguir siendo esclavo del pecado? Porque voy a seguir creyendo las promesas del pecado. Las voy a seguir creyendo. Entonces, cuando nosotros luchamos por la fe contra el pecado, en otras palabras, estamos luchando por experimentar más del valor y del amor de Jesús en nuestras vidas. Luchamos para que Jesús cada día se convierta en un tesoro de más valor frente a nuestros corazones. Lo cual nos lleva a la última verdad acerca de la fe. Y es que esta fe es la que encaja perfectamente con la misión del Espíritu Santo. Con la misión del Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Porque el Espíritu Santo, mis hermanos, fue enviado a este mundo por el Padre y por el Hijo, con una misión muy clara y muy específica. Escuchen, Juan capítulo 16. Jesús está hablando con sus discípulos y dice el versículo 13, cuando el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. El Espíritu Santo, mis hermanos, fue enviado a este mundo con la misión de glorificar a Jesús. A eso vino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en este mundo con la misión de glorificar a Jesús, de exaltar a Jesús, o en otras palabras, para conectarlo con lo que venimos diciendo, de hacer que el valor de Jesús sea visto y disfrutado. Para eso vino el Espíritu Santo. Para eso vino el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros estamos luchando justamente para que, por la fe, o sea, para disfrutar del valor de Jesús, y el Espíritu Santo vino para que Jesús sea exaltado, nuestra fe encaja perfectamente con la misión del Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo se regocija, Él ama, Él se alegra en obrar en aquellos que tienen fe en Jesús, porque Él vino para resaltar el valor de Jesús. Y no hay nada que nosotros podamos hacer que resalte más el valor de Jesús que confiemos en Él. No hay nada. Nada que nosotros hagamos resalta más el valor de Jesús que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él. ¿Se acuerdan a Pablo? El incomparable valor de conocer a Jesús. El Espíritu Santo escucha que un hombre está dispuesto a venderlo todo porque quiere conocer a Jesús, y el Espíritu Santo ama eso. Ama eso, porque Él vino a eso. Él fue enviado para eso. Él fue enviado para que Jesús sea exaltado, amado, obedecido, adorado, reverenciado. Él vino para eso. Y nuestra fe encaja perfectamente con eso. Nuestra fe encaja perfectamente con eso. ¿Sí? Piensen, Él es soberano, mis hermanos. Él es soberano. Si Él quisiera, como lo hemos dicho alguna vez, incluso cuántas veces lo hemos pedido, si Él quisiera, Él podría arrancarnos nuestros pecados de una vez por todas en el momento de nuestra salvación. ¿Cuántos problemas pensamos nosotros que nos hubiésemos ahorrado si lo hubiese hecho eso? Él podría eliminar de cuajo, arrancar de raíz nuestras luchas de un momento a otro. Él es soberano, pero Él no decidió hacerlo de esa manera. Él decidió exaltar a Jesús, mostrando de forma continua, de forma dinámica, cómo los creyentes vamos renunciando a las promesas del pecado, prefiriendo, amando y atesorando a Jesús por encima de todo. Por eso el Espíritu viene a nosotros, mis hermanos, solamente por la fe. Solo por la fe. Solamente cuando ponemos nuestra confianza en Jesús,
y en sus promesas. Y por eso el Espíritu no solamente Jesús dijo que vino a glorificar a Jesús, sino que Jesús llamó a este Espíritu el Espíritu de verdad, que nos va a recordar las cosas que Jesús habló, que nos va a recordar. Fíjense que el Espíritu de Dios entonces, su obra no solamente encaja con su misión de glorificar a Jesús, sino que también encaja con su misión de exaltar la palabra de Dios. El Espíritu Santo vino a glorificar a Jesús exaltando sus promesas, exaltando su verdad. Y son sus promesas las que nos libran del poder del pecado. Son sus promesas las que el Espíritu Santo las toma cuando nosotros vamos a ellas, cuando nosotros sumergimos nuestras mentes, nuestros corazones y nuestras conciencias en las promesas de la palabra de Dios. Son ellas las que el Espíritu Santo toma para realzar el valor de Jesús en nuestros corazones. Para que amemos más a Jesús. Esto, yo le voy a decir, no se los voy a explicar. Quiero apelar a su experiencia, mis hermanos. Algunos de ustedes que siguen a Jesús lo han experimentado una y otra vez. Si ustedes se han pasado todo el día, toda la semana, llenándose la cabeza de vanidades, noticias, redes sociales, lo que sea, llenando su cabeza de eso, llegan ustedes viernes, sábado, domingo, y no hay afecto por Jesús en sus corazones. La llama está apagada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo obra en el ámbito de su misión, de la misión que Él vino a cumplir. Exaltar a Cristo por medio de recordarnos su verdad, recordarnos sus palabras, recordarnos sus promesas. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando nos rodeamos a nosotros mismos, nos obligamos a nosotros mismos a permear nuestra mente de la palabra de Dios, de canciones que exaltan a Cristo, de la verdad de Dios, eso mismo eleva nuestros afectos por Jesús. En otras palabras, sentimos que le amamos más, sentimos que estamos más dispuestos a seguirlo, a obedecerle. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo obra de esa manera, obra por medio de la palabra, el Espíritu Santo vino a exaltar a Jesús por medio de recordarnos su palabra. No de cualquier otra manera. Insisto, Él podría hacerlo, pero Él vino a hacerlo de esa manera. Y Él es Dios, Él es soberano, no le vamos a enseñar nosotros a Él cómo tiene que hacer para santificarnos. Él vino a exaltar a Jesús por medio de recordarnos su palabra, por medio de llevarnos a atesorar su palabra. Fíjense, en 2 Corintios capítulo 4, el apóstol Pablo describe la salvación en los siguientes términos. Él dice que Dios, como en el día de la creación, Él mandó que resplandeciese en nuestros corazones la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Fíjense acá cómo opera el Espíritu de Dios con la palabra y con la fe. Con la palabra y con la fe. ¿Cómo sucede la salvación? Cuando resplandece la luz del Evangelio, la palabra. ¿Y quién es el que manda que esa palabra resplandezca? El Espíritu de Dios. La palabra, el Espíritu y la fe que abraza el Evangelio. ¿Lo ven? Él podría hacerlo de otra manera, insisto, pero Él vino con la misión de hacerlo así. Y así es como somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu de Dios. Por medio de la palabra, por medio del Espíritu y por medio de la fe. La fe, mis hermanos, es lo único que nosotros podemos hacer, si se me permite la palabra hacer, y que encaja perfectamente con la misión del Espíritu Santo y con el lugar que Dios le ha dado a su palabra en nuestra salvación. Nosotros creemos en las palabras del Evangelio, creemos en Jesús, creemos en sus promesas y creemos que todo lo que Jesús es y nos promete ser para nosotros es mucho más valioso que cualquier otra cosa que el pecado nos promete sin Jesús. Y así somos libres del poder del pecado. ¿Qué significa
esto. ¿Qué significa esto? Lo primero que significa, mis hermanos, es que el cristianismo no es una religión de obras. ¿Qué significa las obras en el lenguaje bíblico? Obras se suele llamar en la Biblia a aquellas cosas que nosotros hacemos con la expectativa de que Dios nos acepte porque las hacemos. ¿Sí? Esperando ser aceptados porque hicimos X cosa. El cristianismo no es eso. ¿Sí? Dios preparó obras de antemano para que anduviésemos en ellas, pero no esa clase de obras. No obras para que las hagamos con la expectativa de ser aceptados por esas cosas que hacemos. ¿Sí? Las obras que el Espíritu Santo, que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, son aquellas obras de amor, de obediencia que hacemos porque valoramos a Jesús más que cualquier otra cosa. O sea, obras de fe. Obras de fe. Esas son las obras. Entonces, mis hermanos, si ustedes quieren ser libres del poder del pecado, si ustedes quieren progresar en su santificación, si ustedes quieren dejar atrás los pecados con los que ustedes luchan continuamente, tienen que saber que el único que puede hacerlo es el Espíritu Santo y que Él lo hace por medio de la palabra y por medio de su fe, de la fe de ustedes. Entonces, dedíquense a luchar y a luchar por conocer, por aprender, por impregnarse de la palabra de Dios. No hay recetas mágicas. No hay varitas mágicas, ¿sí? No hay secreto, no hay evento, ni conferencia, ni nada que pueda reemplazar su contacto, mis hermanos, diario, cotidiano, permanente, con la palabra de Dios. Un contacto que transforme su manera de pensar, su manera de ver el mundo, su manera de enfrentarse con la vida, su escala de valores en su corazón. La palabra de Dios es lo que lo hace, es lo que lo hace. Las promesas de la palabra de Dios nos libran de las promesas engañosas del pecado. El valor de Jesús desplegado en la palabra de Dios es lo que el Espíritu Santo usa para que ustedes valoren a Jesús como Él es valorado en la Escritura. Como Él es valorado en la Escritura. Eso es lo que, si nosotros queremos amar a Jesús, queremos valorarlo a Él, queremos crecer en fe, llamémoslo así, hay un solo lugar en donde el Espíritu Santo va a tomar esos recursos para convertirnos en esa clase de persona, que es la palabra de Dios. ¿Sí? Que es la palabra de Dios. Lean la palabra de Dios, mis hermanos. Lean la palabra de Dios. Aliméntense de la palabra de Dios. ¿Sí? Escuchen la palabra de Dios. Escuchen la palabra de Dios. Hablen la palabra de Dios. Cuando Dios le dio la ley a su pueblo en el Antiguo Testamento, ¿sí? Él le dijo a los padres, padres, ustedes tienen que enseñarle la palabra de Dios, estas leyes, a la siguiente generación. Estas palabras que yo te estoy mandando, las vas a tener en tu corazón. O sea, te las vas a tener que aprender vos, papá, mamá, te las vas a tener que aprender vos. Van a estar en tu corazón. Y se las vas a meter a tus hijos por los ojos, básicamente. Las vas a escribir a la entrada de tu puerta, en los postes de tu entrada. Los vas a escribir en los postes de la salida. Cuando te levantes vas a hablar de ellas con tus hijos. Cuando te acuestes vas a hablar de ellas con tus hijos. Cuando tus hijos te vean a vos hacer cosas, cuando tus hijos te vean, ¿por qué están haciendo esta fiesta? Ellos te van a preguntar, ¿por qué la Pascua? ¿Por qué matan el corderito? Y ustedes le van a contar, nosotros fuimos esclavos en la tierra de Egipto muchísimos años, pero Dios vino y nos liberó con mano fuerte y poderosa. O sea, ustedes tienen que hacer que todo lo que suceda en el hogar, sea una parábola, sea un cuento, sea una ilustración que ustedes puedan usar para poder enseñarles a sus hijos la palabra de Dios. Pero todo eso que ustedes van a hacer con sus hijos empieza en un solo lugar. Primero, dijo Dios,
estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Sobre tu corazón. Mis hermanos, no hay otra forma. No hay otra forma. No. Como les dije el primer día, el secreto es que no hay secreto. El secreto es que no hay secreto. Es que es la palabra de Dios la que los va a librar a ustedes del poder del pecado y es la única que tiene el poder para salvar a sus hijos, a sus hijas. Es la única. Es la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, dedíquense. Dedíquense. Pero dedíquense sabiendo cómo funciona. ¿Sí? Leer la Biblia no es una extorsión que nosotros le hacemos al Espíritu Santo. Yo leí mi Biblia, entonces hoy me tenés que librar del pecado. No. Leer la Biblia es ponernos en el sendero en donde el Espíritu Santo prometió obrar. Entonces esperamos nosotros que Él obre cuando nosotros nos llenamos de la palabra de Dios. A veces Él se va a tardar. Y cuando se tarde vamos a esperar con paciencia. Vamos a pedir que Él venga a obrar. Vamos a luchar contra el pecado. Porque cuando decimos, mis hermanos, que nosotros luchamos para amar más a Jesús, no estamos diciendo, bueno, hoy no amo lo suficiente a Jesús, entonces no voy a ser un hipócrita, me voy a entregar al pecado. No estamos diciendo eso. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que una expresión de nuestro amor por Jesús va a ser que vamos a luchar siempre. Siempre. Eso no es hipocresía. Eso no es hipocresía. Mis hermanos, por favor, yo les ruego, ¿sí? Entréguense a la palabra de Dios. ¿Quieren ser santos? ¿Quieren luchar con el pecado? ¿Quieren matar al pecado en sus vidas? Entréguense a la palabra de Dios. Que ella lave nuestra mente, renueve nuestra cosmovisión, que impregne nuestras conciencias. Familiaricémonos tanto con la palabra de Dios que podamos ver todo lo que nosotros hacemos y todo lo que nos sucede a través de los lentes de la palabra de Dios. Y ahí va a obrar el Espíritu Santo. Ahí va a obrar. ¿Sí? Ahí va a obrar. Por eso el salmista, o por eso en los salmos comienzan con esa reflexión. ¿Quién es el hombre bienaventurado? El que medita en la palabra de Dios de día y de noche. Y ese hombre es comparado con un árbol verde plantado al lado de un río que no importa la estación del año, siempre va a estar verde y va a dar el fruto siempre, nunca se va a secar. Nunca se va a secar. Así es la obra del Espíritu en aquellos que se entregan con todo su corazón a la palabra de Dios. Pero como decíamos hace un momento, si hay una segunda cosa que yo les puedo exhortar, mis hermanos, a hacer, nosotros necesitamos que esa palabra de Dios sea encendida por el poder del Espíritu de Dios. ¿Sí? Y eso nosotros no lo podemos hacer. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué hacemos nosotros si es algo que Él solo puede hacer? Le pedimos que lo haga. Le pedimos que venga. Le pedimos que mientras nos esforzamos por guardar la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, que mientras nos esforzamos por luchar contra el pecado, le pedimos que Él venga y que haga lo que solamente Él puede hacer, que es hacer que el valor de Jesús se magnifique en nuestros corazones. O sea, que amemos y valoremos cada vez más a Jesús, que creamos en las palabras de Dios. Alguien comparó esta dinámica con encender un horno, ¿sí? En donde nuestro corazón es el horno, la escritura es la leña, pero necesitamos que venga el fuego y lo encienda. Y ese es el Espíritu de Dios. Ese es el Espíritu de Dios. Yo puedo alistar el horno, yo puedo poner la leña, pero el viento sopla como quiere. No conocemos ni a dónde viene ni a dónde va. Y así es el obrar del Espíritu de Dios. Pero nosotros podemos pedirlo. ¿Sí? Y quiero terminar con estas palabras de ánimo. Jesús le dijo una vez a sus discípulos, si ustedes, les dice, si ustedes, siendo malos, le saben dar buenas cosas a sus hijos,
¿cuánto más el Padre Celestial no le dará el Espíritu a quienes se lo pidan? No le dará el Espíritu a quienes se lo pidan. Oramos. Señor, te pedimos, por favor, que conviertas a tu iglesia en un pueblo de personas, Señor, que aman tu palabra, que se regocijan en tu palabra, que la consideran un tesoro de gran valor, que corren en la libertad, Señor, de obedecer tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo venga y haga eso en medio nuestro. Que tu Espíritu Santo, Señor, venga sobre cada uno de mis hermanos. Que abra nuestros ojos cada día, que no se empañe frente a nuestros ojos el valor de tu Hijo. Que siempre podamos crecer y crecer en nuestra comprensión y en nuestro amor por Cristo, Señor. Muchos de los que estamos acá consideramos como un tesoro de valor incomparable conocer a Jesús, Señor. Y aquellos que aún no son de Cristo, también te pedimos que tu Espíritu venga, Señor, y que abra sus ojos ciegos por primera vez. Que el Evangelio de Jesús, muerto y resucitado por sus pecados, Señor, deje de ser tontería y necedad, aburrido frente a sus oídos, Señor, y que lo experimenten como tu poder, Señor, para salvarlos. Salva, Señor, a los pecadores y santifica tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.